¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Papás Pingüino. En esta ocasión, haciendo uso de la tecnología y hoy, pues, vía virtual, aprovechando que, pues, Gaby Porras también anda muy atareada con todos sus temas y, por supuesto, también nuestra invitada del día de hoy. Así que, bueno, pues agradecer a todos los que nos están viendo. Y bueno, pues qué importante, Gaby, y ahorita presentamos a nuestra invitada, es pues el poder seguir siendo pareja, no olvidarnos de esta parte que nos unió, del el principal vínculo que formó esta familia, porque a veces pues nos desbordamos en esta parte de soy papá o soy mamá y pues Ujú. nos enfocamos nada más en eso y este par de individuos, pues al cabo del tiempo, pues dicen, ¿y tú quién eres, no? Claro, claro. Y mira que hablas con quien a lo mejor está en ese momento o hace rato que ya pasó por ese momento histórico, ¿no? Este nido vacío es una realidad. A veces uno piensa que son cosas de los abuelitos, ¿no? O de la gente ya mayor, pero hay esta sensación como de ahora qué hacemos, ¿no? Platico de forma anecdótica. Cuando se casa mi primer hijo, que es cuando entramos en ese mundo. Cuando se casa mi primer hijo, pues él tenía gustos particulares de alimento, ¿no? Y además pues comprábamos ciertas cantidades porque éramos cuatro. Y entonces fuimos ese primer vez al súper y me acuerdo que mi esposo volteaba y me decía, de este queso, no, hijo, ese ya no, porque ya Chris ya no está con nosotros. Mm. Ah, ok. De esta salchicha, no, mi hijo, de esta no, porque Chris ya no está con nosotros. Bueno, cuando fui al cuarto, no, de ese no, ya tenía los ojos vidriosos. Él Mm, de este contacto con lo que ya no es, ¿no? Cuando ujú. se casa nuestro segundo hijo, la sensación ya no fue la misma porque ya lo habíamos experimentado, pero sí esta sensación de ahora qué hacemos. Y a pesar de que somos muy unidos, era pues vamos pintando el cuarto, vamos arreglando este closet, o sea, vámonos ocupando. Y Claro. bueno, pese a que tengo una relación muy cercana, ¿no? Entonces podría entender cómo a lo mejor en algún momento, cuando uno está tan enfocado en un rol en particular y cuando este rol te demanda tanto, porque eso también es cierto. O sea, la crianza de un niño pequeño, el ir a la escuela y que llévalo aquí, llévalo a la actividad, pues demanda energéticamente. Y entonces cuando yo llego a casa, pues lo último que quiero es hacer otro rol, ¿no? Y eso hará ese espacio y ese hueco. Así es de que, pues me parece muy interesante que hoy siempre nosotros promotores de los sistemas familiares y de las dinámicas de las familias, pues también hoy analicemos no solo nuestro rol en la paternidad, sino esas otras funciones, este ser yo pareja. Inclusive en el medio de la intervención hablamos de tres mundos en el sistema familiar: el mundo de los hijos, el mundo de los padres y el mundo de la pareja. Y luego se cree que el mundo de los padres y el de la pareja son el mismo universo. Y pues no, como el sistema solar, ¿no? Son planetas diferentes con necesidades, roles y funciones diferentes. Así es de que con toda la disposición de que aprendamos un poco más sobre este ser pareja en la relación de la crianza de los hijos. Eso es todo, Gaby. Pues sí, mira, te quiero presentar o quiero presentarles a Fernanda Mora. Ella es quien nos va a estar acompañando en este tema. Ella es psicóloga y además tiene una maestría en terapia familiar y además especialización en temas de psicología infantil. Así es que, bueno, ¿cómo estás, Fer? Buenas Hola. tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción e invitación. Un placer estar acá y tocar este tema que creo que en consulta pues vivimos casi siempre, ¿no? Cuando nos traen a chiquitos acá. Claro. Y bueno, pues sí, entrando así de lleno, Fer, entonces, ¿cómo podemos mantener la intimidad y esta conexión de pareja emocional en esta relación, tanto pues justo cuando aparecen los niños, ¿no? En nuestra familia. Sí, digo, yo creo que en primero pensaría, algo que hago yo con los papás es eh, que nos expongan para ellos qué es intimar, ¿no? O sea, porque creo que desde ahí
luego si le hacemos estas preguntas a los papás, pues nos dicen, no, 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 ya casi ni nos tocamos, ni nos vemos, ni nos besamos porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero intimar, creo, la intimidad va más allá de eso, ¿no? Y cuando están siendo padres, ¿no? Muchas veces esta cercanía, como decía Gaby, en los pequeños espacios, en los pequeños momentos se pierde, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mantener la intimidad y la conexión? Yo creo que es primero saber que no es nada más el tema sexual, ¿no? Y que se va construyendo de momentos pequeñitos, de estas pláticas como cálidas, cercanas, y creo que al final del día son qué cosas antes nos gustaban y hacían que nos sintiéramos fuertes como pareja, ¿no? A veces yo les hago un ejercicio que es qué disfrutaban antes de ser padres, ¿no? ¿Qué disfrutaban hacer juntos? Que obviamente sé que cambian las cosas, ¿no? No es que vayamos a ser la misma pareja, porque eso pues conlleva un duelo, ¿no? Al ser padres, al convertirse en padres, pero a veces dicen, bueno, nos gustaba ir al cine. Ah, ok, ¿y hace cuánto que no van al cine? ¿No? No, pues 3 años, ¿no? Y entonces en esas pequeñas cosas y conexiones podemos otra vez reavivar la intimidad y la conexión que había. No sé qué piensen, no sé qué opinan sobre esto. Sí, fíjate que con respecto al concepto de intimidad, Ujú. por ahí leía yo algunos teóricos que hablan de una intimidad cognitiva, Mm, de una ujú. intimidad emocional y de una intimidad corporal. Claro. Entonces, en la intimidad, nosotros sentimos esta afinidad, es como si fuera ese espacio seguro, ese Ujú. espacio protegido, ese espacio en donde yo puedo desplegar mi necesidad buscando atenderla o que sea atendida. Sí. ¿No? Cuando hablamos de esta intimidad, por ejemplo, mental, qué Ujú. grave es cuando yo te platiqué algo de mi historia, algo de mi infancia y luego tú utilizas eso que yo te dije para atacarme. Sí. Claro, ¿no te acuerdas lo que me platicaste de tu mamá? Claro, pero luego no te acuerdas cómo tu primo, el que te hizo o el que te dijo. Y entonces es como si ese espacio seguro, que es la intimidad, no se respetara o se violentara, ¿no? Me Sí. parece muy interesante que inicies con este cuestionamiento a las parejas de qué es para ti la intimidad y cómo cuidas o cómo alimentas a la intimidad, que básicamente, en otros términos de otros autores, es cuidar el vínculo. Sí. ¿Cómo cuidas el vínculo? Claro, y algo ahí creo que es importantísimo, que yo también lo trabajo mucho con ellos, es la intimidad es cuidar la vulnerabilidad del otro, ¿no? O sea, creo que evidentemente se busca que una pareja se muestre vulnerable entre ellos, ¿no? Y entonces pasa mucho que cuando ya, ahorita decías de que se usa para atacar, cuando ya no siento que el otro, ¿no? Me cuide en la vulnerabilidad, entonces dejo de ser pareja, ¿no? Y entonces ya nada más soy socio parental, ¿no? O sea, Un roomie. roomie, ¿no? Roomie. Y entonces ahí, pues, ¿cómo vamos a ser pareja si ya nada más nos estamos atacando? Entonces creo que cuidar la vulnerabilidad del otro, o sea, a veces es esta pregunta de decir, ¿cuándo fue la última vez que pudiste expresarle a tu pareja cómo te has sentido, ¿no? Cómo te ha llevado la maternidad, la paternidad, qué es lo difícil de tu día a día, y eso es intimar, ¿no? Entonces creo que Ujú. tener estas conversaciones pequeñitas, hacerle el café como de la forma en que le gusta, ¿no? En la mañana, ese tipo de cosas creo que hacen que recuperemos a la pareja y no nada más seamos roomies, ¿no? Y socios parentales. Va. Claro, y hoy en día, pues, cobra todavía mayor relevancia, porque si bien comentaba Gaby todos estos roles y estos vínculos, pues además tenemos el tema laboral, que en muchas ocasiones, pues tanto mamá como papá pues están cargados de trabajo, ¿no? Normalmente su agenda, los traslados, entonces realmente es muy poquito el tiempo que se tiene y entonces hoy en día, ¿cómo poder alimentar todos estos, pues sí, vínculos, ¿no? ¿Cómo poder cuidarlos? ¿Cómo poder tener un equilibrio, pues para ser papá?
y para ser pareja. Sí, sí. Digo, Gaby al principio decía como se refería con esta analogía de los planetas, ¿no? Eh, Algo importante, ¿no? En las familias es identificar las necesidades de cada, yo les digo, no sé si han visto esta película de Fragmentado, ¿no? Así que tenemos, que esboza como estas muchas personalidades del trastorno. Y entonces yo les digo, así, aunque suene raro, ¿no? Así somos, ¿no? Hay una Patricia que necesita ciertas cosas, hay un Rodrigo que necesita ciertas cosas y en una sola persona, ¿no? Y entonces es el papá o ser mamá, al ser mamá necesito algo, al ser esposa necesito algo y al ser mujer necesito algo. Un ejercicio que a mí me gustaría invitarles a hacer es que si alguien nos está escuchando y cree que a veces está como muy, está ensimismado en un mismo rol, que es a lo mejor la maternidad o la paternidad, se haga la pregunta de, ¿qué necesito yo como mujer? ¿Qué necesito yo como esposa o pareja de fulanito? ¿Y qué necesito yo como mamá? Y se va a dar cuenta que son necesidades a veces muy diferentes, pero que la estamos nada más pidiendo como si fuéramos nada más madres, ¿no? Y entonces se desdibuja, se invisibiliza todas las otras partes que requieren de ti y requieren de tu pareja, ¿no? Eso creo que sería como importante para empezar a identificar que eres una persona o eres, no sé cómo decirlo, como una entidad distinta al ser solamente mamá o papá. Yo creo que hablamos de roles. Uh -huh, uh -huh, uh El -huh. sujeto es el mismo, con esa misma estructura física, Totalmente. anatómica, pero tiene roles. Sí. Y es importante que sepamos que las personas que trabajan con personas o las personas que atienden, forman, cuidan, acompañan a personas, viven un desgaste. Uh -huh, uh -huh, Entonces, esta parte es interesante. Yo en mi crianza, en este acompañar a estos hijos, tengo una quema energética, uh como la -huh, tiene el médico del Seguro Social, como la tiene el policía que va por la calle, o sea, como la tiene cualquier otro. El punto está en que yo no solamente tengo un rol. uh Por -huh, ejemplo, el médico solamente es médico en ese lugar y en ese espacio, y el policía solamente tiene el rol en ese lugar y en ese espacio. Yo en esa dinámica familiar soy la madre, soy la esposa, soy la abuela, soy la suegra, uh -huh, inclusive la hija, la tía. Entonces, es una serie de roles que me piden a mí ciertas funciones. uh Y es -huh, ahí donde, pues, desecho las que sean más cómodas desechar, este que se aguante, este que me entienda, pues si no estoy nada más para lo que se le ocurra, y me concentro, inclusive en el que a lo mejor pueda ser más gratificante. A lo mejor hasta me concentro en el trabajo porque ese me es más gratificante que la crianza de los hijos. uh Y -huh. bueno, pues ahí ya entramos en otro punto interesante. Sí, sí, y creo que incluso ahí también tenemos la creencia cultural, ¿no? Es impuesta y metida, ¿no? Que entonces al ser mamá, pues te tienes que sacrificar la vida personal y se tiene que sacrificar la vida en pareja. Y entonces también tal vez desde ahí soltamos esas necesidades o esos requerimientos, ¿no? Pues ahora soy mamá y entonces por ser mamá pues requiere que ya no te haga tanto caso acá o que ya no me haga cargo de esto. E incluso, o sea, también al ser papá, ¿no? Pues soy papá y ya yo proveo, pero ya no me hago cargo de lo que me toca como ser pareja, ¿no? Entonces creo que Oye, esto... y bajo este sentido que comentas, Gaby y Fer, me parece que, o sería más bien como pregunta, ¿ustedes creen que hoy en día que pareciera que más papás realmente se involucran más en estos temas de crianza? Antes creo que pues como que o se dejaba este tema de crianza más como a la mujer, ¿no? Por una cuestión ahí de idiosincrasia o creencias, etcétera. Pero hoy en día que se involucra más el papá, tal vez puedan tener mayor eh, complicidad o pues sí, mayor conexión también como en esta parte de entender qué es eso que involucra y que implica esto que es criar a los hijos. Entonces hay más afinidad
pues sí, en empatía, en conocer qué es lo que involucra. Yo, por ejemplo, hace un tiempo me acuerdo que salí como muy movida de una sesión, tuve una sesión, un proceso individual en el que venía un hombre, ¿no? Joven, porque iba a ser papá, ¿no? Y se iba a adentrar al mundo de la paternidad y justo querías hacerlo de una mejor forma. Y me acuerdo que a mí me sorprendió porque esto regularmente sucede en el consultorio con un tema de mujeres, ¿no? Las mujeres o se preparan para la idea de tomar la decisión, para tomar la decisión o ya para trabajar como estas heridas, pero por lo menos a mí en esa fue mi primera ocasión en donde un papá, ¿no? Un hombre y que iba a ser apenas papá vino a decir, necesito saber cómo involucrarme, cómo ser un buen equipo, cómo escuchar, ¿no? Y bueno, su esposa estaba embarazada, ¿no? Todavía no lo tenían, pero fue como quiero descubrir esto, ¿no? Y me pareció que incluso cuando tocábamos ciertos términos, yo veía que él realmente los desconocía, ¿no? O sea, realmente nunca había escuchado el tema de parentalidad. Me acuerdo que hablamos de la parentalidad y él así como, pero ¿qué es eso, no? Y entonces a mí me parece como muy valioso reconocer estas nuevas formas de adentrarse, ¿no? Y que creo que definitivamente conlleva a tener una conversación con tu pareja, ¿no? O sea, a él le le ha surgido que tiene que tener conversaciones, no nada más de ser papá, sino de ser pareja, de una forma distinta. Entonces, sí creo que está impactando esta nueva y esta presencia de los hombres, ¿no? Claro, porque si en algún momento, algún día te toca, pues obviamente cambiar al niño de pañal, eh, hacerle su bibi o colaborar en bañar, etcétera, pues obviamente que pues, conoces un poquito más o levantarte en la madrugada, pues atender a este niño por cualquier necesidad, pues creo que te das un poquito más de idea de que si esto es de manera prolongada, pues el cansancio que puede llegar a tener tu pareja, ¿no? Sí, que luego resulta que también les quiero quitar un poco el tono rosa en el que lo están diciendo, porque luego resulta que yo me quiero involucrar o quiero colaborar o quiero participar y hay bueno, tú mejor porque tú lo haces mejor, ¿dónde están los pañales? ¿Cómo Claro. se cambia? ¿Cómo se hace aquello? Como con bueno, pues tú ya que lo sabes, tú domínalo y entonces lejos de ser ayuda termina siendo como una doble carga, Doble, porque si claro. te voy a Y que explicar y te voy incluso, a entrenar, mejor lo hago yo. y que incluso parecía, o bueno, yo creo que finalmente, pues no es ayuda, ¿no? Creo que los dos son los papás, ambos, tanto la mamá como el papá, y ambos deberían de involucrarse en este rol. No, Sí, y generalmente la hablas idea, de colaboración. ay, perdón, Claro. sí. Adelante, Fer. No, la idea de aprender juntos, ¿no? O sea, tanto él está aprendiendo como seguramente la mujer está aprendiendo, ¿no? No dar por hecho que ya tenemos un chip de cuidado y de cómo cambiar. Creo que eso también es muy importante. Y claro, inclusive uno luego llega a tener estas anécdotas, ¿no? ¿Cómo le hiciste para ponerle el pañal al revés? Ujú. O sea, no, o sea, tienes muchas historias y que al final creo que la búsqueda es entender al sujeto desde su individualidad, no Y desde el rol. también Gaby, con esto que comentas, que creo que es muy válido, también como la contraparte, pues pues si lo está cambiando y no quedó perfecto el pañal, pues ni modo, ¿no? También como la otra parte de no criticar, mira nada más cómo lo hiciste, pues tampoco le van a quedar ganas al papá de volver a intentarlo, ¿no? Oye, que te queda claro que luego podemos tener un perfil, un rasgo de personalidad que esté controlador, ¿no? Y entonces Ujú. solamente las cosas están bien si las ejecutas exactamente como yo las quiero ejecutar. Hablando de Claro. estas anécdotas, pues bueno, yo recuerdo a mi esposo cuando quería asear a los niños, cambiarles el pañal, literal, los metía a la regadera para lavarles el trasero. Y yo le decía, me lo vas a enfermar, ¿no? Pero él decía para que quede limpio, era su versión.
¿no? Entonces, claro que uno no hace eso, pues para eso están las toallitas o lo que uses, ¿no? Pero bueno, quieres participar, pues también debe de haber tu propio estilo en la participación, siempre y cuando esto no sea un atentado contra la infancia, ¿no? Claro, claro. Y creo, digo, hablando de esto, esta participación que debe de existir o tendría que existir en el ser padres, abona a que haya una buena relación de pareja, ¿no? Claro. O sea, evidentemente, alguien que no participa o cuando tenemos una parentalidad desigual, injusta, ¿no? En tema de carga, ¿no? Pues la pareja sufre las consecuencias. Y entonces algo importantísimo para poder ser una buena pareja o entre lo que cabe una buena pareja o rescatar esta pareja es cuidar la parentalidad, cómo lo hacemos, que tanto nos involucramos para que el otro no cobra su consecuencia. Sí, claro. Y luego es muy interesante porque también en el juego que hay de la relación en pareja y de la crianza, hay expectativas. Lo que yo creo que debería de suceder. Entonces, siento como que yo debería de ver al artista fulano en eso que se mira hacia las Kardashian activas, ¿no? Y yo ahí viéndome como las Kardashian, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien quiere verse como las Kardashian, ¿verdad? Pero bueno, el punto está en como en este nada me pasa y yo inclusive lo sentimos con las artistas, ¿no? La chica esta que tenía 6 hijos, ¿verdad? Y que por cierto ahora anda desaparecida. Y Mm, finalmente salía del embarazo y ya salía como perfecto. totalmente perfecta. Y tú Ujú. dices, ¿dónde existe esto? Porque pues yo me tardaba un año en volver a regresar a ese peso, a ese cuerpo, esa dinámica, a ese todo. Sí. Sí, la expectativa de cómo se tiene que ver la maternidad y más ahora, Gaby, como dices, ¿no? En las redes sociales, o sea, no inventes, o sea, en las redes tenemos toda la parte bonita de la vida de todos, ¿no? Y sobre eso nos confrontamos y sobre eso vamos y le exigimos a la pareja, ¿no? O a quien sea, a los hijos, ¿no? La vida perfecta la comparamos desde las redes sociales y creo que eso también requiere, ¿no? Creo que eh, algo importantísimo es la paciencia, ¿no? En el ser padres, ¿no? La paciencia de volver a ser nosotros mismos, ¿no? Volver a aprender o aprender cosas nuevas. Creo que eso también hace mucho, hay que hacer mucho énfasis. Tenemos, si nos vamos a adentrar a un proceso de ser padres, tenemos que tener el recurso de la paciencia con nosotros mismos primero, ¿no? Para no exigirnos de más, como dices, a verme como esa mamá perfecta y luego con el otro también. Oye, Fer, Gaby, luego también creo que puede llegar a influir en este tema de comunicación, pues luego las creencias de cada una de las ¡Wow! familias, ¿no? Porque a lo mejor, pues la mamá de la esposa pues dice que el niño debe, que el talco hace daño o que tal cosa, ¿no? Y la mamá del esposo, pues tiene también sus creencias y luego opinan, ¿no? Y entonces, bueno, ahí generan también a lo mejor algún conflicto. ¿Cómo manejar esa parte? Que ahí estaríamos hablando de los vínculos, ahí estaríamos hablando de mis alianzas y hacia dónde debería de estar mi alianza y mi vínculo. Cuando yo me caso, la familia pasa, la familia de origen pasa a segundo término. Y luego la gente allá hasta frases, ¿no? Conocí primero madre que esposa. Ujú. Y entonces digo, como losa, Habilitante, ¿verdad? ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo creo que ahí muchas veces tenemos que hacer en terapia, ¿no? Mucha conciencia de dónde está mi energía, ¿no? Al momento de cuidar estos vínculos, ¿no? Muchas veces yo me topo, ¿no? Seguramente Gaby también y en todos los que estamos dentro de este medio, nos topamos con muchas personas que están más preocupados en qué va a pensar su mamá si lo cambia de esta forma o si lo lleva a este doctor o qué va a pensar la familia, los amigos, más que qué va a pensar o qué queremos mi pareja y yo de cómo formar esta familia, de cómo criar, de cómo hacer estas cosas que ahora nos tocan hacer, ¿no? Y entonces a veces es hacerles muy como evidenciarles que estamos
con estas voces externas, cuidándolas más y siguiéndolas más que las de nosotros, ¿no? Las propias voces. A veces, por ejemplo, me toca que me dicen, pues es que a mí ni me gusta darle la comida de este tipo, pero pues es que si no, mi mamá se va a enojar y luego me empieza a criticar y mejor lo hago, ¿no? Y en ese mejor lo hago, pues se les va el problema también a la pareja, ¿no? Porque luego ella está como gallo de pelea en la crianza desintonizada. Sí, claro. Y entonces, bueno, ¿cómo poder priorizar justo en esta relación de pareja ante pues estas demandas de paternidad? ¿Qué le damos prioridad? Yo ahí les hago como un ejercicio, ¿no? Incluso yo soy mucho de que aquí escribamos y bajemos las ideas primero, ¿no? Y entonces, algo que yo les digo es, ¿cómo se vería la crianza o cómo se ve la crianza para ti, ¿no? Y que mamá lo escriba y luego que papá escriba, ¿cómo se vería la crianza si traen un problema en específico, ¿no? Y entonces, desde ahí nos podemos luego dar cuenta que ese de cómo se vería la crianza ni es de él o ni es de ella, sino de externos. Y entonces, desde ahí trabajar, ok, entonces, ¿cómo se vería la crianza de ustedes dos? ¿Cuál sería un punto como medio, si lo podemos llamar así? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué no estarías dispuesto a hacer cada uno? Y entonces equilibrar a que, pues ahora sí que estos valores, este estilo de crianza sea más suyo que de los demás. Ok. Ok, fíjate cómo entonces es tu historia, mi historia y esta nueva historia. Tu Totalmente, crianza, mi crianza y esta nueva crianza o esta crianza construida entre los dos. La totalmente. intención no va a ser demostrar que estoy en la razón, sino la intención va a ser tener un estilo de intervención que sea útil para estos hijos. Porque luego el argumento, hoy entrevistando a una mamá me decía, es que yo quiero que mi hijo, mi ex esposo esté presente con mi hijo porque yo recuerdo que a mí me faltó mi papá, sus papás Ujú, están separados. Y sí, entonces la frase que nosotros usamos es, sé el padre que tu hijo necesita, no el idealizado que te hubiera gustado tener, porque sí. ese solo existe en tu imaginario. ¿No? Sí, Este niño viene en un contexto diferente, en una estructura de familia diferente, e inclusive este es un varón y ella era una mujer, ¿no? claro, Entonces, necesidades distintas. ujú, Claro. Sí, y algo aquí yo utilizo, a lo mejor llevada a esa frase, yo la utilizo de no le cobres la herida a alguien que no te la hizo, ¿no? O sea, en este caso es, a lo mejor ella a este ex esposo le está cobrando una herida del padre, ¿no? Y entonces, pues eso se trabaja en su historia personal y en su historia de claro. familia de origen, pero luego viene esta exigencia, ¿no? Al papá de sus hijos, que es distinto. Sí, claro. Y Ujú. que bueno, pues obviamente nunca va a cubrir la expectativa o el reclamo porque está hecho en otra sintonía, como ahorita que vamos a tener mundial, pues yo te quiero atender a ti, pero tú me hablas en portugués y no te entiendo, o me hablas en ruso y no te entiendo. Entonces, estamos tratando de comunicarnos, pero nada más no avanzamos. Claro, claro. Sí. Y ahí otra vez, ¿no? Si están en pareja, se rompe el tema de pareja. Claro, y entonces ya no tenemos vínculo, ya entonces vamos a tener hasta elementos para discutir, para como pelear o como para desacreditarnos, ¿no? Porque cuando yo ya estoy en esa sintonía, pues hasta te voy a buscar la falla. Ahí es donde dice, se usa como tu historia, aquello que se dijo en la vulnerabilidad, se usa como arma. Ujú, Ujú, sí, sí, claro, sí. pues mira, qué interesante mantener esta presencia de ambos roles. En combinación no están peleados. No, totalmente, ¿no? Y que creo que el que primero lo hagan consciente de que son roles distintos y que van a requerir una atención y un cuidado distinto cada rol, por ahí vamos a empezar, creo que de manera maravillosa, ¿no? O sea, empezar a ayudarles a identificar que no nada más son mamá o papá, y sino que todavía siguen siendo pareja, que son esposos y que son estas eh, entidades que requieren un esfuerzo también, ¿no? Claro. Hay un principio como muy religioso en esto, que es que cuando tengamos esos espacios donde somos pareja, nuestro rol de padres no debe de entrar.
Por ejemplo, pues vamos al cine y luego ya estamos ahí en el cine, estamos en la película, a lo mejor esperando la entrada. Ay, por cierto, me dijo la maestra que el niño. Y luego también, pues yo creo que hay que comprar esto y hay que hacer aquello. de la Incluso casa. tiene una máxima, como trabajamos en el mismo lugar, dice, cuando andamos como de fin de semana, no hablemos de trabajo. Mm, Y hasta lo corta. No, no quiero hablar de trabajo. Ahorita no quiero ujú. hablar de trabajo, ¿no? Sí, y que de alguna forma eso es cuidar, ¿no? Cuidar la esferita de la pareja, o sea, cuidar la esferita y que entren. Digo, a veces es imposible también, ¿no? O sea, hay veces Claro. es al niño ya llamándote y ya les arruinó la película, ¿no? A veces es imposible, pero en medida de lo más, en medida de lo posible, cuidar, ¿no? Esos espacios en donde te puedo preguntar cómo estás tú sin preguntarte qué pasó con el niño en la escuela, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, claro. Claro. Y entonces, bueno, retomando Fer y Gaby, como algunos puntos claves para justamente poder mantener esta relación, como para ir culminando el tema, ¿cuáles Ujú. serían como estos puntos claves, estos consejos para todas las mamás y papás pingüino que nos están viendo? ¿Cómo mantener esta intimidad, esta relación de pareja sin dejar de ser padres? Pues yo creo que en puntos claves, ¿no? Esta listita que podrían hacer, ¿no? De qué nos gustaba o qué disfrutamos para hacer en pareja, ¿no? O sea, creo que desde ahí podemos cuestionarnos, incluso nos vamos a dar cuenta que hemos dejado de hacer, ¿no? Entonces, abrir la visión a que la pareja a lo mejor no ha tenido el cuidado y la atención necesaria, pues ya es un paso importante. Entonces, yo les invitaría como primero a decir, que ahora que somos padres, qué hemos dejado o qué nos gustaría retomar que antes hacíamos como pareja, ¿no? Y no les digo hacer los grandes viajes si no se puede, sino en lo pequeño, en lo cotidiano, ¿qué hemos dejado de hacer? Creo que esa sería la primera pregunta o la intervención que yo haría. Como ¿Ok? analizarnos ahora en en nuestra función, en nuestra Exacto, cotidianidad. ¿Ok? total. Uh -huh, uh -huh. Otra cosa que creo que me parece importante es lo de las cargas, ¿no? O sea, lo del rol. Ahí yo diría, si creen que hay algo y que las conversaciones han sido constantes sobre es que no me ayuda, ¿no? Es que no hace, es que me siento muy cansada, pues entonces ahí la invitación es revisar cómo están el rol de mamá y de papá en la crianza y en la disciplina, en la formación, ¿no? A lo mejor está desequilibrado, ¿no? Y entonces tocará a lo mejor a la mamá dejar de hacer ciertas cosas y al papá tomar ciertas cosas y eso va a ayudar a que la pareja pues ya no tenga tanta tensión. Sí, creo que es ¿Ok? importante en ese punto que no se suponga. Uh -huh. Ah, es que estoy saturada. Ah, bueno, pues para que no se sature le quito esto. Sino hay que preguntar, el que reclama atención o el que solicita atención debe de decirnos cómo necesita que se le cubra. Sí. Porque, no sé, es que quisiera que me demostraras que me quieres. Ándale. ¿Cómo? Según yo, todo esto que hago es porque te quiero. Y Uh sin -huh. embargo, para el otro no le resulta una demostración de afecto, Sí. independientemente de lo que querramos describir. Entonces, creo que en ese segundo punto que nos mencionas, el que está solicitando esta atención, esta colaboración, este acompañamiento, que describa puntualmente qué es lo que quiere que suceda y que entienda que el otro va a tener su estilo, Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Me decía mi esposo un día, dice, ¿no sabes que lo que más choco que hagas, lo que más me molesta que hagas es que yo acomodé algo y en menos de 3 segundos tú llegas y lo vuelves a reubicar, porque solo yo sé dónde van las cosas? Claro. Y Sí, entonces, pues claro que molesta, porque el mensaje es, tú no sabes, bueno, el que traduzca el otro. Yo no llevo ningún mensaje, pero el que traduzca el otro. claro, claro, totalmente, Gaby. Creo que eso es importante. Yo he luchado mucho en terapia porque luego en redes con parejas más jóvenes está el si te lo tengo que pedir ya no lo quiero, ¿no? Oh, Y entonces, sí. ay Dios, o sea, ay, no saben, es súper limitante, es súper desgastado,
desgasta tanto la relación de pareja cuando tenemos esta creencia de, pues si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero, ¿no? Es Hay que lo que tienen que ponerles a leer a adivinar. Virginia Satir o a Paul Watzlawick, ¿no? A cualquiera de ellos. Claro, o sea, no, es lo que dices, tenemos que comunicar qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, y bueno, no el que lo comuniques va a hacer que aparezca el Suceda. y te lo cumpla, pero sí puede ser atendido de una manera, a lo mejor en negociar, ¿no? ¿Cómo sí puedo dártelo? Y entonces ambas partes se pueden ayudar. Entonces creo que eso sería también importantísimo, que la gente, que los padres se digan sus necesidades, tanto como de pareja, pero también las de padres, ¿no? En qué necesitan ser apoyados es importante. La idea también como buscar esos pequeños espacios, ¿no? Eventualmente, no sé si cada quien decidirá la periodicidad, pero a lo mejor una vez al mes tener algún espacio así, ¿no? Sí, inclusive se habla estadísticamente que las parejas que tienen estos contactos físicos, ¿no? Este besar al otro, dirían los chiquillos, no, no el beso francés, o sea, este tocar al otro, este abrazar al otro, este mirar al otro, fortalece la relación de pareja. Porque lo que inicialmente empieza a suceder es que es como si hicieras distancia física, mental, emocional, económica, corporal, social, y bueno, pues ya no cabemos en el espacio porque el espacio es muy amplio. Muy grande, claro. Y cuando nosotros tenemos estos contactos físicos, es como si aterrizaras, ¿sabes? Como si hicieras como la instalación eléctrica a tierra. No hay que ponerle tierra, ¿no? La cobre este que le ponen al piso. Algo así. Entonces, creo que también este contacto, no necesariamente con una intención erótica o con una intención de intimidad sexual, sino simple y sencillamente para decirte te veo y te siento, o te veo y quiero que me sientas, ¿no? Sí. Y a veces, ahorita que dices eso, Gaby, creo que a veces las parejas vienen buscando que haya esta intimidad sexual, primero, de primera instancia, y yo les digo, eso es la cereza del pastel, ¿no? O sea, eso se pone o se da cuando ya hay una intimidad como mucho más profunda o de otro tipo, como estos acercamientos de un abrazo, ¿no? ¿Hace cuánto no te hace piojito si a ti te gustaba que te hacía piojito? ¿O hace cuánto no te preguntó o le preguntaste o le dijiste cómo te sentías? O sea, primero hay que construir esa intimidad, ¿no? Para luego ya poner la cereza del pastel, ¿no? Mira, lo hablabas tú a partir de hablar de la vulnerabilidad y ahorita que Ujú, te escuchaba, entonces yo pienso, ¿cómo quieres que terminemos desnudos en este espacio, en esta vulnerabilidad que implica la desnudez, si no hemos creado un espacio seguro, totalmente. emocional, mental, de interacción? Digo, al final sí creo, hoy hay nuevas visiones sobre la sexualidad, pero en ese espacio de la pareja Ujú, tiene este tinte de aquí puedo ser libre contigo. Y bueno, pues qué preocupante cuando esto no se haya construido o cuando esto no se le esté abonando, claro, cuando esto no se esté alimentando. claro, sí, Pues totalmente. seguramente, híjole, aquí nos podríamos mantener un buen rato platicando, pero bueno, invitadísima, Fer, a que nuevamente nos puedas acompañar en alguna otra ocasión Gracias. para pues seguir profundizando sobre este tema. La verdad es que creo que es pues muy valioso. Hoy en día pues hay muchas familias, muchos papás que eventualmente por no tener este tipo de comunicación, de interacción, de alimentar el vínculo, pues terminan separándose, ¿no? Entonces, bueno, qué importante es darnos cuenta a tiempo, justo para que pues más parejas, más papás, más mamás, pues puedan mantenerse juntos, ¿no? Así es que bueno, pues muchísimas gracias, Fer. Y bueno, por supuesto, Gaby, nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, pues bueno, muy, muy interesante. A lo mejor no sé si Fer tenga redes o Sí, contacto. nos puedes compartir, Fer.
Sí, claro, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por tener esta plática tan enriquecedora. En redes me pueden encontrar como psic, de psicóloga, PSIC, punto, Fermora, ahí estoy en las redes, así, y con mucho gusto yo acá los atiendo, estoy establecida por la zona de Chapalita, si buscan presencialidad o en línea también está la modalidad. Ok, Gracias, muchas pues gracias. Muchas buenísimo. gracias, Pues un muchas gustazo. gracias. Ojalá y que gane México y pues a ver Ah, cómo sigue el sí, mundial, claro. Somos ¿verdad? futboleros, Ricardo y yo. Así Ah, pues, será, por lo menos ahí estamos, en esa entendido. perfecto. Qué Muy padre. bien, pues muchas gracias, Fer. Y bueno, pues Gaby, seamos todos Papás paz pingüino. pingüino. Nos vemos a la Gracias, próxima. chicos. Bye. Bye bye. Gracias. Bye.